Bendiciones mis hermanos, continuamos con la lección número 9. En este caso pues vamos con el método de estudio por temas. Eh, para comenzar, eh, vamos a ver aquí que para comenzar este método de estudio por temas, primeramente pues tenemos que familiarizarnos, tenemos que conocer el uso de alguna concordancia, ¿verdad? Cómo es que se manejan las concordancias. Familiarizarse con el método temático de estudio bíblico le permitirá usarlo en un estudio sobre el tema de la sangre de Jesús. El uso de una concordancia para el estudio por temas es útil, pero no es del todo necesario. Puede ahorrar tiempo proveyendo una lista de todas las referencias directas de un tema. Sin embargo, las referencias indirectas a un tema pueden ser localizadas solamente si lee el texto. Una concordancia es un buen punto de partida para un estudio temático, ¿verdad? Como bien dice la palabra, estudio temático, o sea, sobre un tema en específico. Número 1, la introducción al método temático. Si nosotros leemos Romanos 1:20, estamos en nuestra Biblia, Romanos 1:20, dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la relación entre las cosas visibles y las invisibles? Las cosas visibles ayudan a definir y dar significado a las cualidades invisibles. Al aplicar esto al estudio bíblico por temas, descubrimos que el estudio de un tema dado ayudará al alumno a definir más prontamente la verdad en la palabra de Dios. Al efectuar su lectura encontrará referencias de dos tipos, las referencias directas y las referencias indirectas. Cuando hablamos de las referencias directas, estas contienen la palabra o la frase que se está tratando o que se está estudiando. Y cuando hablamos de las referencias indirectas, estas no contienen la palabra o la frase misma, solo hacen referencia a ella, a menudo por medio de una ilustración o un símbolo. Número 2. Ejemplo de estudio temático. Las plantas, animales y minerales son algunas veces usados en la Biblia como ilustraciones y en otros casos como símbolos. Una ilustración es un cuadro usado para hacer algo más fácil de entender. Jesús a menudo utilizó ilustraciones, ¿verdad?, en las parábolas, como la de la moneda perdida. Nosotros podemos ver Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, en el versículo 8, que dice, tiene como subtítulo la parábola de la moneda perdida. Dice el verso 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, el dracma era la moneda, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces el Señor, para poder dar una ilustración de qué es lo que ocurre en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, pues lo trae a través de una parábola, en este caso de la moneda perdida, que la mujer cuando ha perdido este dracma, que lo busca con verdad, con bastante vehemencia, podemos decirlo así, y una vez que lo encuentra,
pues incluso reúne a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos y les cuenta que ha encontrado ese dracma, que era pues de bastante precio, ese dracma que había perdido, porque era una moneda de bastante valor. Entonces el Señor Jesús utiliza esta ilustración para que nosotros podamos entender cuán importante es cuando un pecador se arrepiente, a tal punto que los ángeles de Dios en los cielos hacen fiesta, se gozan. Aparte de una ilustración, también está un símbolo. Un símbolo representa otra cosa. El símbolo tiene cualidades que nos recuerdan del objeto que representa. Algunos símbolos, como un león, representan más de una cosa. Miremos Apocalipsis capítulo 5. En el verso 5 dice aquí: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya sabemos que cuando la Biblia habla del león de la tribu de Judá, está hablando de Jesús. En otros pasajes de la Biblia a Jesús tal vez no lo encontramos como el león de la tribu de Judá, sino más bien que lo encontramos como el Cordero de Dios. O sea que es un símbolo que nos da una ilustración de cuáles son, por ejemplo, las características, en este caso de Jesús. Cuando nos habla del león de la tribu de Judá, entonces nos habla de que esa es fuerte, tiene voz de mando, tiene cualidades, ¿verdad?, que lo caracterizan como un líder. Pero cuando hablamos de un cordero, pues también nos habla que es manso, que es humilde, que es sencillo, que es tierno, ¿sí? Tiene esas cualidades que a través de símbolos nosotros podemos ir identificando en la vida de Jesús. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que la variedad de tipos de símbolos en las escrituras, tenemos objetos, criaturas, acciones, números, nombres, colores y direcciones. Miremos aquí algunas ilustraciones y símbolos. Por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 5, nosotros encontramos que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuál aquí es el símbolo? Pues el color. El color. ¿Cuál es la ilustración? Pues el blanco. ¿Y cuál es el significado? ¿Qué nos queda? ¿De qué nos está hablando? Pues de la justicia de Dios. Miremos en Juan 1:29. Juan 1:29. Vamos a ver aquí, buscamos rapidito Juan 1:29 para que tengamos un poquito más de claridad con respecto a las ilustraciones y los símbolos. Por ejemplo, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Jesús a... el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si nosotros miramos aquí, la ilustración es la criatura, el símbolo es el Cordero. ¿Y de qué nos está hablando? Bueno, que Jesús es el Cordero de Dios. En el Salmo 119:9, ¿verdad?, que es un pasaje muy conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vemos ahí que la ilustración es el objeto y el símbolo pues es la lámpara. ¿Y cuál es el mensaje que nos queda? ¿O de qué nos está hablando ese pasaje? Acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el profeta Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De manera que nuevamente aquí la ilustración es de una criatura, ¿verdad? Nos ilustra, nos abre, nos ilustra, nos abre el entendimiento, nos da tips para poder entender cosas que no las entendemos a primera vista. ¿Y cuál es el símbolo? Pues el águila. ¿Y de qué nos está hablando? Pues la fortaleza que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y un último ejemplo con respecto a las ilustraciones y símbolos lo podemos ver en Génesis. Génesis capítulo 7. Capítulo 7 en el versículo 4, que dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Si ustedes se fijan,
Ahí el Señor está dando una ilustración de cuánto tiempo va a durar. Dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuál es el símbolo? Pues los 40 días o las 40 noches. ¿Y de qué nos está hablando? Pues de un periodo de tiempo, ¿verdad? Que pues va a ser relativamente, ¿verdad? 40 días estamos hablando de un periodo que es relativamente ni tan largo ni tan corto. ¿Sí? 40 días, eso es lo que está hablando. Entendiendo que a veces los números en la Biblia no son de manera literal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla del reino milenial, se supone que van a ser 1000 años, pero podría ser, hay teorías que se supone que ese número solo es una ilustración, solo es un símbolo, de manera que no necesariamente es que el periodo de Cristo va a durar mil años, porque ya cuando estemos en el año 999 podríamos decir, bueno, ya solo falta un año, y no, ¿verdad? Lo que estaría tipificando 1000 años es que de repente el periodo va a ser algo extenso, algo extenso. Veamos algo más por aquí. En tercer lugar, con respecto al método de estudio por temas, están los procedimientos para el método temático. Y existen 6 pasos, los cuales vamos a enumerar estos 6 pasos para un estudio por temas. Lo primero es indicar, el número 2 es clasificar, número 3 examinar, número 4 resumir, 5 comparar y número 6 extraer. Cuando hablamos de indicar es indicar las veces que se menciona el tema en el orden de su aparición. Número 2, clasificar la información en categorías lógicas. Número 3, examinar el contexto, ¿sí? Ya sabemos aquellas reglas de interpretación que hemos venido hablando, que no se debe de interpretar un texto fuera de su contexto, ¿verdad? Para mantener la, la fidelidad del texto. Número 4, hay que resumir las observaciones para cada categoría de su bosquejo por poner la información en oraciones concisas. Número 5, hay que comparar todos los resúmenes y arreglarlos en orden lógico. Y por último, número 6, hay que extraer conclusiones en un resumen completo y notar la aplicación de las conclusiones. A partir de estos 6 pasos, ¿verdad? Para el estudio por temas, indicar, clasificar, examinar, resumir, comparar y extraer, podemos hacer un bosquejo temático tomando como tema la sangre de Jesús. Y nosotros lo podemos ver a través de los siguientes pasajes. Por ejemplo, en Mateo 26-28 nos habla que la sangre de Jesús es derramada para el perdón de los pecados. En Mateo 27:4 nos habla que la sangre de Jesús es llamada inocente, o sea, sin pecado. En Marcos 14:24, la sangre de Jesús es derramada por muchos. En Lucas 22:20 nos habla que la sangre de Jesús establece el nuevo pacto. En Juan 6:53 al 56 dice que debemos de beber la sangre de Jesús para tener vida eterna. Ese pasaje es bastante controversial, ¿verdad? Porque ahí el Señor dice que el que lo podemos leer, Juan 6:53, ese es uno de los pasajes que a mí más me gustan. Juan 6:53 dice la palabra, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De manera entonces que Jesús estaba diciendo que debemos de beber la sangre de Jesús, ¿verdad? Su sangre, para tener vida eterna. En Juan 19:34 dice que la sangre de Jesús fluyó de su costado en la cruz. Y en Hechos 20:28 dice que la sangre de Jesús fue el precio para comprar la iglesia. Y pudiéramos seguir estudiando aún más y ver más pasajes en la Biblia donde nos habla con respecto a este tema, la sangre de Jesús. Es bastante extenso. Aquí yo puse alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, pero en sí podría extenderse a mucho más, a unos 20, 25 versículos y quién sabe si no más, que nos podría estar hablando específicamente solo de la sangre de Jesús. Bueno, por hoy pues nos quedamos aquí y les esperamos para la siguiente clase y última, ¿sí? De esta clase de teología. Dios les bendiga.